Eduardo Escoto, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Gracias, Daniel, muy contento y gracias por la oportunidad de estar aquí en el cartel de la Mega con todos los amigos radioescuchas que son adictos al tema del misterio, al tema del terror. Así es, mucha gente conectada en Colombia, en el mundo y bueno, en nuestras plataformas. Bueno, Eduardo, ¿qué opina usted de estos días que algunos el martes 13, para otros el viernes 13? Para usted si hay fechas así que puedan traer de pronto una mala energía, una buena energía, ¿usted qué opina de esto? Bien, esto sobre todo lo veo desde el punto de vista del país de donde soy originario, yo soy mexicano. Allá tenemos, por ejemplo, el Catún, que es el número 13, es un número sagrado para los mayas. Sin embargo, en algunas otras tradiciones, Daniel, el número 13, por ejemplo, en la Cábala judía, son 13 los espíritus malignos y esta cifra se asocia también al carnero. Recordemos que el carnero también está relacionado a una figura que dio a conocer Elifas Levi, que es el Baphomet. Entonces, esto se relaciona también, desde luego, a una fecha que habría sido un día 13 de octubre de 1307, cuando fueron acabadas las órdenes de los caballeros templarios. Entonces estamos hablando de un conjunto de creencias que, de hecho, si nos damos cuenta, hay hoteles que no tienen piso 13 o no tienen habitación 13. Hay situaciones en las que las personas piensan que es el viernes o es el martes, pero 13 también está relacionado a las 12 lunas y al número 13, que funciona como una unidad dentro de lo que es la cultura de los mayas. Perfecto, qué buen dato, Eduardo, desde México, como dice él, dándonos datos. México, un país con tanto tema paranormal, tanto misterio, ¿no? Y tantos programas, investigadores y todo. Eduardo, gracias por estar acá. Eduardo, y bueno, amante de las películas de terror, ¿o no? Gracias, sí, yo soy mexicano, pero estoy aquí en Bogotá, amante completamente del terror, del misterio. De hecho, soy parapsicólogo. Y, por ejemplo, te puedo decir de mi país, películas que tal vez a ustedes les vaya a dar risa, pero El Santo contra las momias de Guanajuato es un hit. Son de esas películas viejas que en ocasiones cuando éramos niños nos daban miedo. Ya dentro de otro tipo de películas te puedo mencionar, por ejemplo, hay una que es muy reciente que se llama El Exorcismo de Dios, que es del año 2021, en donde de hecho tengo la fortuna de conocer a uno de los protagonistas de la película. Esta pues me interesa mucho por el tema de que se habla de un fenómeno que dentro de la parapsicología se le conoce como objetos herejías, que es cuando una entidad intromisora logra obtener o meterse al cuerpo de algo que sea humanoide, en este caso un Cristo, el cual se ve poseído por una entidad de oscuridad. Entonces, ¿pueden quedar las figuras religiosas poseídas? Desde luego que sí, y es un tema que se aborda en El Exorcismo de Dios, esta película del año 2021. Desde luego también tenemos otra que a mí me gustaba mucho, que es del año 1978. Se le conoce como Sigue Vivo o como El Monstruo Vuelve a Nacer. Esta película trata de unos bebés que nacen monstruosos y de una persona que trata de advertir a aquellos que tienen estas mismas fechas para que sus mujeres den a luz, para que tengan cuidado precisamente con el nacimiento de estos bebés, del monstruo vuelvan a ser. Y hay una serie, no tanto una película, pero sí es una serie que es muy interesante y se le conoce en México como La Hora Marcada. De hecho, son de esas pocas series con las que Guillermo del Toro comenzó a dirigir el asunto del terror en México, y era una serie televisiva muy, muy impactante que nos dejaba con los pelos de punta a todos los que la veíamos en aquella época, Daniel. Eduardo, ya que usted dice que es parapsicólogo mexicano, está en Colombia, quería hacer una pregunta y también saludo hasta ahora a Tulio Fernández, está Esteban Cruz, grandes amigos míos también, amantes Ah, de lo claro. paranormal, escritores, Sí. amantes de todo este misterio. Usted, Eduardo, en su vida como parapsicólogo, como amante de estos temas y ya estando aquí en Colombia y saliéndome un poco del tema, pero bueno, aquí lo bueno es que desde que todo sea paranormal podemos hablar. ¿Usted ha podido o desde hace cuánto ver fantasmas? Verlos, sí, desde que era muy, muy niño. Quiero aprovechar también la oportunidad para mandarle un saludo a Esteban Cruz, que es también amigo mío, y que está por aquí presente. Y sí, respondiendo a tu pregunta, Daniel, desde pequeño tengo esa capacidad de poder percibir estas entidades. Tuve algunas experiencias a los 12 años, por ejemplo, la muerte de mi abuela. Yo logré ver cómo su cuerpo energético se desprendió del cuerpo físico.
se comprobaron algunos fenómenos que ocurrieron en la casa de mi abuela después de que falleció y que yo desde niño venía diciéndole a mis papás, a mis tíos y a mis primos. Y sí, efectivamente, a lo largo de más de 20 años que tengo de dedicarme al tema de la investigación del fenómeno paranormal y del fenómeno ovni extraterrestre, he podido captar interesantes evidencias también. ¿Por qué cree usted que hay personas, en el caso de Esteban, creo que en el caso de Tulio, en mi caso, y si Esteban y Tulio quieren hablar ya, bienvenidos también, ¿por qué no hemos y estado y hemos hecho todo lo que haya que hacer para ver fantasmas, tener pruebas contundentes de la existencia de los fantasmas y no los encontramos, no los vemos y no nos dan pruebas? Bueno, desde mi punto de vista, desde la experiencia que he logrado obtener, en ocasiones es importante estar en el lugar, fecha y hora exacta o indicada de lugares en donde ha ocurrido, por ejemplo, alguna tragedia. Me ha tocado, por ejemplo, investigar en Querétaro, México, en reiteradas ocasiones, la casa conocida como de la Llena de Querétaro, que es una señora que mató a sus hijos hace muchos años a cuchilladas y que cada vez que se cumple un aniversario más de ese fatídico suceso, es posible experimentar este tipo de fenómenos. Entonces, no estoy en contra del escepticismo, al contrario, creo que es algo muy necesario para la correcta investigación de fenómenos paranormales y no afirmar que todo es cierto o que todo es falso. Eso es un punto escéptico muy interesante, Daniel. De hecho, pues me gusta mucho el punto de escepticismo que tú manejas. Sí, Esteban, buenas noches y Tulio, ¿me oyen ahí? Sí. Ahí ya está Esteban y Tulio. Bueno, cuando tiene, Aquí lo estoy escuchando, señor Tres Palacios. bueno, ya está Esteban por ahí, está Tulio. Oiga, sí, Esteban, usted también amante del misterio de todo esto y nunca un fantasma se nos cruza, ¿no? No, un saludo grande a Lalo Escoto, a todos los oyentes del cartel, a todos los que están en TikTok. No, mire, yo lo he intentado buscar, me he metido a los lugares donde supuestamente hay más actividad paranormal. Con Daniel incluso lo velamos en vivo en una noche, en una funeraria, dentro de un ataúd, y no nos ha pasado nada, ¿no? Sí, no, y por eso Eduardo decía como que estar en el lugar justo, en el momento que sale el fantasma. O sea que Eduardo, en ese orden de ideas, salir en su investigación, en sus estudios y en su recorrido, no es tanto ir a buscar al fantasma, sino tener, no sé si llamarlo suerte, que en ese momento el fantasma se manifieste porque era el momento en el que él quiso hacerlo sin importar quién estuviera ahí. Sí, a veces es cuestión de suerte. De hecho, si me permites comentarte una anécdota que tuve en la última investigación que hice aquí en Colombia. Para los que son colombianos, sabrán este lugar ubicado en Suacha, Cundinamarca, en el Cerro Canoas, en donde en el año del 85 se habría accidentado, o bueno, caído el avión de Avianca eh, por víctima de una bomba por parte del cartel de Medellín. En ese espacio para mí fue muy interesante, Daniel, porque había una casa abandonada muy pequeña y uno podría imaginarse que puede pasar en una casa pequeña en donde nada más das completamente una vuelta al mirar a tus lados, ¿no? Y sin embargo, ahí sucedieron cosas bien raras y una de ellas es que logramos captar una parafonía que decía el nombre de una persona, era Jaime Vélez. Cuando realicé la investigación a profundidad con la lista de las personas que habían fallecido en ese avionazo, encontré el nombre de Jaime Vélez. Entonces, para mí fue una corroboración de que el contacto con ese mundo espiritual es real. En ocasiones también podemos ser susceptibles por medio de la mente, porque es muy poderosa nuestra mente, pero ya cuando se corroboran por ciertos dispositivos o por ciertas grabaciones y los testigos, que para mí es lo más importante, es cuando nos damos cuenta que el fenómeno paranormal existe. Muy bien. Para usted, Eduardo, después de la muerte, ya que lo tengo aquí conectado, después de la muerte, ¿qué sigue? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los budistas, hablamos de los bardos, todavía hay un proceso en el que en ocasiones el alma puede volver a este planeta o a este plano de existencia, dependiendo los compromisos que haya obtenido o el aprendizaje que haya podido obtener. Por eso encontramos casos bien interesantes, a veces de niños, por ejemplo, que dicen haber sido pilotos de la Segunda Guerra Mundial, o casos de reencarnación, por ejemplo, dentro de lo que son los tibetanos, podemos saber que para elegir a un lama o al lama tibetano tienen que hacer ciertos experimentos para saber qué será la persona indicada. Entonces, creo que hay un proceso en el que primero si la persona no estaba consciente de su muerte en ese momento, puede ser que quede vagando en una cuarta dimensión, en la cuarta coordenada.
Pero si la persona es consciente de su proceso, seguramente o va a evolucionar a otros planos de existencia o muy posiblemente pueda regresar a este plano a cumplir y a seguir estudiando y a seguir aprendiendo. Muy bien. Eduardo, que también es amante del tema de los extraterrestres, de todo el fenómeno ovni y mexicano, ¿por qué tanta noticia y por qué tanto, digamos, tantos avistamientos? Y háblenos un poco, ¿por qué en México se habla tanto de ovnis, de extraterrestres? ¿Por qué cree usted que en este país hay, ocurre tanto este fenómeno? ¿Algo pasa ahí? ¿Qué cree usted? Sí, yo considero que esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en México, porque tenemos activo uno de los volcanes pues, más importantes, que es el volcán Popocatépetl. Si nos remontamos a libros muy interesantes como La Arqueología de México de Pedro Ferriz Santa Cruz, que es considerado como el padre de la omniología en México, nos daremos cuenta que el volcán Popocatépetl está conectado con ciertas zonas de poder o ciertas zonas arqueológicas, como lo podría ser Teotihuacán, que es el lugar en el que los hombres se convierten en dioses. Entonces estamos hablando ya de líneas por donde corre energía electromagnética y en donde supuesta o presuntamente los que nos dedicamos a esto hemos encontrado que estos objetos voladores no identificados se alimentan de esa energía para poderse desplazar entre dimensiones. Estamos hablando de que México tiene muchos puntos de esa naturaleza. Te puedo hablar de Teotihuacán, te puedo hablar de la ciudad de Nachancán, o mejor conocida como Palenque, en el estado de Chiapas, en donde de hecho se puede ver lo que es la lápida de un astronauta, que es el astronauta de Palenque, o Pacal Botán, lugares como Peña de Bernal, lugares como el volcán de Colima, o ahora como lo que es Baja California, en donde se han podido observar diferentes objetos voladores no identificados, nos hace suponer que hay algo en esos lugares, algún tipo de energía que los atrae, que por ende pues nosotros podemos llegar a visualizarlos. Perfecto, bueno pues Eduardo, pues buenísima la información, tenerlo aquí unos minuticos participando de películas, que es el tema de hoy, del martes 13, y ahí le robé unos minuticos para hablar de fantasmas, de extraterrestres, de sus investigaciones, y qué bueno tenerlo por Colombia, y siempre que se quiera conectar aquí al Cartel Paranormal, hablar del tema del día, contarnos una historia, siempre lo estaré esperando, siempre bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, Esteban, por ahí. Saludos y ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacer una investigación en conjunto y buscar el fenómeno paranormal. Creo que es tiempo de las alianzas estratégicas y de lugares de restar hay que sumar. Perfecto, Eduardo, estaremos atentos y ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande, Daniel. Ahí está, de México Grande, para el mundo, Daniel. aquí en Colombia.